Bueno, de nuevo tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al lanzamiento de la antología de cuentos Eso es puro cuento, volumen 4, la colección escrita por 20 talentosos autores aquí presentes. Y bueno, estamos emocionados de tenerlos esta tarde para celebrar la creatividad, la diversidad literaria. Y bueno, sin más preámbulos, pues demos inicio a esta velada. Quien les habla es Juan Andrés Alzate. Yo soy docente y editor, también participo en esta antología. Nos acompañan en el panel principal pues, dos reconocidos escritores, Javier Echeverri y Carlos Alberto Velázquez. Recibámoslos con un aplauso. Bueno, a ver, Javier Echeverri, es por aquí. El maestro Javier Echeverri es quien escribe el prólogo de esta antología. Javier Echeverri Restrepo nace en Jardín, Antioquia, digo el año. Bueno, nace en Jardín, Antioquia, es Premio Nacional de Novela Eduardo Caballero Calderón con Cultura de 1995 con El Camino del Caimán. Obtuvo el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valdés en Puebla de Los Ángeles, México, en 1998, con el relato Ataúd por teléfono. Es ganador del Premio Nacional de Novela Cámara de Comercio de Medellín, 1994, con Tierras Marcadas. Ganador del Premio de Novela Autores Antioqueños, 136, con la novela Adiós Caballo. Bueno, finalista en el Premio Internacional de Novela de la Editorial Diana de México en el 98, con Stop Tierra Mágica. Ganador del concurso de cuento F. Gómez, Medellín 1998, con el relato La Caja. Primer finalista en el concurso nacional de novela José Eustacio Rivera, Neima 1996, con la novela Hierba Roja. Finalista en el concurso de cuento Tomás Carrasquilla de Medellín, con El Pegador de Carteles 1990. Finalista en el concurso de cuentos Testimonio Pasto 1982, con el cuento La Gota de Aceite. Creador del género noveleta, con El Espanto de Hojas Anchas, La Monja del Escolantazgo y Las Basuras del Silencio. Se dedica a romper fronteras de escritura entre los vecinos patios de América. La primera respuesta multipolar de una escritura a contrapolítica y sin fronteras se inicia con la novela cubana A Tambor de Hierro y la segunda con una novela barroca mexicana, This is my México. Bueno, este es el maestro Javier Echeverri. Una excelente hoja de vida. Bueno, y usted nos quería compartir algo, maestro. Bueno, yo quisiera abrir esta charla con una coletilla al desnudo. Dicen que la vida y el arte emanan del corazón. También dicen que el poder y los mercados emanan de la oscuridad de la cabeza. Yo estoy más cerca del misterio y los pulsos de la sangre, donde late la vida en el suelo fecundo del ensueño. Hoy, cuando parece que el libro sea fantasma, y cuando los fantasmas de la literatura hacen agua y pésima caricatura, nuestra libresca miseria sigue siendo folclórica, coqueta y discursera. ¡Qué resaco y qué despojo! Gracias. Muy bien. Bueno, el maestro Carlos Alberto Velázquez nació en Medellín. Es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en epidemiología. Ha alternado su profesión médica con las letras. Se declara estar perdidamente enamorado de su esposa, con quien lleva casado más de 30 años, y de sus hijos. Distribuye su tiempo entre la práctica clínica, la docencia, las actividades administrativas en instituciones de alta complejidad y la literatura. Ha sido participante en los talleres de literatura con los escritores Luis Fernando Macías, para que está presente, en la cooperativa de médicos de Enrique Comedal, con Nemo Ángel, no sé si está por aquí, bueno, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es columnista de la revista Cronopio, revista de la que yo soy editor y fundador, e invitado frecuente a la revista Navi.
Es autor de un blog dedicado al conocimiento del arte y humor, el blog de los lagartijos, y coordina varios talleres de creación literaria, entre ellos el taller que dio origen a este libro, que es el taller de la editorial Libros para Pensar. La historia la ha escrito la red de talleres Relata del Ministerio de Cultura y los talleres de Acción Literaria de la editorial Los Planes. Tiene publicados varios libros de cuentos, una novela y un ensayo sobre la relación entre la historia clínica y la literatura. Muchos de sus cuentos y textos han sido publicados en antologías y revistas nacionales e internacionales, tanto en formato físico como virtual. Bueno, para conocer todos los libros de él, aquí está la lista y hay algunos cuentos de doctor Carlos Alberto, también bienvenido, doctor. Muchas gracias. No, en primer lugar agradecerles a ustedes la asistencia. Como es de bonito cuando vienen las familias, los amigos a acompañar al escritor. Aquí tenemos una serie de escritores, unos ya con mucha experiencia, otros que apenas están empezando las letras. Y qué bonito ver gente que acompaña a estas personas, a esos artistas, a esta gente de la cual me siento orgulloso de compartir el libro. Muchas gracias por venir y gracias a la editorial y a ustedes por estar acá. Muy bien, la editorial Libros para Pensar, dentro de su filosofía de acompañar a los autores desde la creación hasta la publicación, pues viene realizando desde hace cuánto, 3 años, ¿no? 3 años esta antología. La editorial cumplió 7 años hace poco. Y bueno, ya sido esta antología que sin duda pues, ha sido exitosa y llega a su 4º volumen con 20 autores, eso se dice muy fácil, y cuyos nombres voy a leer, porque no los vamos a dejar en el anonimato, faltaba más, nada, esa limitación porque no los menciono. Entonces, en orden alfabético, no es ninguna rosca ni nada. Adriana Janet Zapata Sánchez, de acá de Medellín, por acá. Carlos Alberto Velázquez, presente, de acá de Medellín. Cruzana Amparo Echeverri, por aquí está, también de Medellín. Dani Arlen de Jesús Gómez Ramírez, de Medellín. Emilio Alberto Restrepo Baena, de Medellín, por aquí está. Enrique Posada Restrepo, de Medellín. Gabriel Eligio Torres García, de Cartagena. Bueno, le mandamos un saludo virtual. Irai Giselle Martínez Domínguez, de Cuba. Ahora le mandamos un aplauso muy afecto. Ibel Hernández Rodríguez, de Barranquilla. Este servidor, Juan Andrés Alzate. Julio César Gaviria Muñoz, de acá de Medellín. ¿Dónde está? Julio César. Bueno, me perdió. Lidia María Ortiz Tejada, de Medellín. Luis Fernando Macías, también de Medellín. ¿Está? Luz Eugenia Restrepo Soto, también de Medellín. Manuel Caldero Capilla, de Granada, España. Bueno, acá un saludo desde acá. Por aquí está. Hombre. María Victoria Saldaria Guedado, de Medellín. Mario de Jesús Restrepo Botero, de Medellín. Memo Ángel, también de Medellín. Silvia Montoya Echeverri, de Medellín. Y Sonia Emilce García, de Envigado, la que vive más lejos. Muy bien, a todos estos creadores de historias, a estos enamorados de las palabras, nuestras felicitaciones, porque sin duda, aunque no parezca, han hecho del mundo un lugar mejor con sus historias, porque esas historias nos tocan la vida o nos transportan a mundos posibles en los que nos podemos reflejar. Para todos ustedes, un aplauso, un homenaje. Bueno, maestros, pues empecemos a hablar un poquito de esta actividad de escribir. Escribir vale la pena. Bueno, yo pienso que personalmente la escritura es un oficio muy personal y muy grato de cierta forma, porque lo exige todo, no sé a cambio si de una vocación o de qué demonio que llevamos adentro, pero
A estas alturas, ya cuando uno va por el séptimo piso, dice uno, ¿valió la pena el oficio o hay que pasarle la escoba? Yo a veces digo, ya no más. Otras veces me entusiasmo y digo, no, hay que seguir. No voy a entregar el oficio después de tanto tiempo. Eso es lo que me pasa personalmente. Y yo sé que me he definido como un lápiz de escritura, por lo flaco y por lo bueno, por el oficio. La entrega también al oficio, una entrega de prácticamente 24 horas, porque hay veces que voy trabajando un relato y me despierta a 1 de la mañana y tengo que ponerme las pantuflas o sin ellas y irme a pegarle al lápiz de escritura. Bueno, eso es. Muy bien, un aplauso. Bueno, ¿y qué dice el doctor Carlos Alberto? Escribir vale la pena. A ver, contar historias vale la pena. Somos la única especie que cuenta historias. Hace 4.500 millones de años empezó la vida. Las rocas no contan historias, los árboles no cuentan historias. Los animales a duras penas se cuentan dónde está la comida. Tienen algún tipo de lenguaje, pero no son capaces de contar lo que pasaba antes y lo que puede pasar. Todos los que tienen animales saben que ningún perro se reúne en el parque con otros perros a contar que el perro de la esquina está siendo maltratado. No se lo cuentan. Ni cuentan lo que pasaba, lo que les pasó a los abuelos. Yo nunca, pues, hasta ahora no sabe de ningún perro que cuente la historia del tatarabuelo. Nosotros podemos contar historias. Y eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces, contar historias cuando uno llega a la casa por la noche y uno cuenta lo que le pasó en el bus, lo que le pasó en el trabajo, el niño que llega contando lo que conoció en el colegio, lo que jugó, eso es lo que nos vuelve humanos, contar historias. Y cuando la ponemos en un libro, este es el mejor invento que han hecho, porque es que, como decía, hay un texto de Quevedo que dice, hablo con los muertos por los ojos. Él podía hablar con los muertos, con Virgilio, con todos estos autores de hace 500, 1000 años, y esto es lo que permite que todas las historias que se pusieron acá puedan ser escuchadas 100, 200, 500 años después. Entonces, escribir vale la pena. Y escribir es el acto más hermoso de humanidad que podemos tener. Bueno, excelente esa reflexión. Me acordaba del coloquio de los perros de Cervantes, que dice que los perros no cuentan historias, pues ahí sí. Bueno, por aquí me tomé un atrevimiento. Seleccioné los testigos. Voy a leer aquí un pedacito. Este libro se llama La Bruja de Chusparrota. En este momento la editorial va a reeditar algunas de las muchas obras. El maestro Javier Echeverría es un autor muy prolífico. Y bueno, por aquí estamos mirando este texto. Y voy a leer una serie. Esta es una serie de cuentos muy entrelazados entre ellos. Es como una novela casi, podría decirse, no sé si estuviera en parte, decirlo de esa manera. Este cuento se llama el libro se llama La Bruja de Chusparrota. Y este cuento se llama Una bella sin estrella. Voy a leer el comienzo, a ver para que se antoje. Por aquel tiempo de escopetas, plaza de mineros y oro de sucia memoria, gana fama como lugar profético de mujeres bellas, pues en el hogar pobre de Lola y Santiago Abad nace una niña tan cautivadora que no cabe imaginar en el viejo manicomio de la creación. No todo son escobas y sal de brujas. Pongamos los asuntos al día. Venga el camino a contar y mande sus piedras santas a rodar. Que nadie nace pisando flores. Niéguelo a aquella niña que no parece barro de sus dientes, sino hija de alguna estrella, pues la belleza habla todos los idiomas sin secreto ninguno. Sabemos que no cayó del cielo, un recién nacido no tiene mucha gracia, es apenas una criatura del entremundo, blanca, rugosa, aviejada, de puños apretados, ojos cerrados, moquienta, babosa y llorosa,
Pero esta niña es la viva negación de aquel envoltorio clínico de placenta que conocemos. Nadie ignora que su hechizo es presagio para sus padres y singular acontecimiento que sacude región adentro sus reinos de montaña. Desde la Antioqueña y Morro Amarillo hasta los montes de Magón y Tocamocho, aquello se riega como rata de peste sobre la comarca. Hay allí abuso infantil y pintoresco de mundo por revivamos el regreso de los duendes en latines de brujas y escobazos de historia. No es una belleza más, lo adivinan al momento los curiosos. Y no solo el oro guarda tesoros. El primero que viene a ver la criatura es el ángel solo, con las alas pegadas de sal y ceniza, destronado por la corte celeste de los querubines desde la oscuridad secular de los tiempos, al desear un destino más humano durante el efímero y demencial instante. Lo anuncian amortecinados cuernos desde los tejados. Este ángel duendero, rubicano y apergaminado de vampírica piel, rostro narigado y largo, cara inquietante por cuanto de loco arrastra con sus extravagantes pies ramversados, de corazón devastado y ansiosa resignación, porque desencantado de la eternidad, se cansa de su divinidad, siempre está en camino, status diatoris, en estado de viaje, viste montera negra, todos advierten su pesadumbre bíblica y camino de lágrimas. Arboreando el día, lo anuncia el primer gallo llorón, cuando advierte la danza del alma que recita el saludo abismal al atravesar el portón. Soy un paje entre los ángeles, solicito pasar con permiso del cielo. Quien desconoce lo eterno arrastrará con las casas viejas su desgracia y sus sandalias cerradas. Siga, siga, buen peregrino, déjenos su gracia, todos los días son de Dios, dice el Padre inquieto, pero solícito. Bueno, el cuento sigue. Bueno, esta serie recoge algunos relatos de su tierra, como decía usted ahorita, y uno ve como ciertos elementos muy de las vanguardias por allá de los años 60, 70, no sé si estoy agregando mucho, pero cuando uno lee el resto de textos, y es que uno tiene la idea de que el costumbrismo es una corriente literaria, y usted le corregirá, yo pienso que no. Cuando uno recoge elementos costumbristas está tomando una decisión estética, si se quiere, es una decisión de un orden diferente a un género literario, porque yo puedo ser costumbrista dentro del realismo o dentro del realismo mágico o dentro de otro género. Y no sé por qué costumbrista era Shakespeare, ¿no? Costumbrista era Molière, costumbrista era Voltaire. Entonces, era Cervantes. Bueno, no sé. ¿Usted qué nos cuenta de esta obra? Los textos de Jardín son unas recopilaciones de unos cuentos que mi madre, como era una cherezada, nos contaba por la noche y yo lo recopilé todo en una serie de relatos que llaman de duendes y montañas. Ya esos cuentos se hicieron en los años 80 y por ahí andan todavía. No sé qué valor tengan. Yo no tengo un problema al decir que el costumbrismo y el folclore son dos cosas que pueden tocarse, pero que tienen que romper la época. Hay una ruptura en los cuentos, en estos cuentos, hay una ruptura de ese costumbrismo un poco amañado, diríamos, que le rinde culto a la raza hacia eso, porque me parece que la costumbre también tiene que llevar la impronta del presente. En ese sentido fue muy difícil
salirme de esa envoltura costumbrista del terruño, salir del terruño, sacar. Pero algunos fantasmas, como estos fantasmas, que la iglesia de Jardín tiene unas campanas que trajeron de Alemania y no más, ya son alemanes. Pero dentro de esas campanas, una vecina nuestra dijo que habían venido 3 brujas envueltas en esas campanas desde Alemania. Ahí ya la historia de las campanas toma otro contexto. ¿Cómo no contextualizar no las campanas que hay pegadas allá en esas torres, sino la historia de esas brujas? Ese testimonio parece que mi madre cogía y lo contaba con mucha viveza, pero ya me tocó a mí escribir esa oralidad materna y darle, no sé si valga la pena o no, dar estos textos que acaba de mostrarme Alfredo. En fin, eso es todo lo que tengo que decir. Son como 18 relatos, son todos así esperados, muy extraños algunos, porque como Jardín es lo que es el último rincón de lo que se llamó la colonización antioqueña, y la colonización del Cauca venía por Río Sucio y se encontraron en un municipio que se llamó El Rosario y que ya desapareció. La cultura de la Virgen Inmaculada que tienen ahí en Jardín con el carnaval del diablo, y eso produce en mí, como un niño, me afecta, porque los chavín se fueron todos un día por la Meseta abajo para San Antonio de Chavín. Allá teníamos todavía unos vecinos, todavía están, que lo llamaban de cristianía, pero ellos ya son carnataria. Le han cambiado también en su lenguaje. Entonces, todas estas cosas de los indígenas que recorrió el papá de Manuel Mejía Vallejo, al cacique Pipita le compró esos terrenos que el papá tenía, y eran esos terrenos por 4.000 patacones solo, al cacique Pipita, que vivía en el Salado, y donde sacaban la sal, porque el Cauca no tenía sal y había que llevarla a Jericó en bueyes todos. Y mis dos abuelos, mi abuelo Echeverri perdió una pata precisamente arriando sal para Jericó, esa sal que el papá de Manuel Mejía le sacaba del chorro La Mamada, que era un chorro indígena del río Cató, Sal. Todo esto, esa impregnación, eso se va fundando. Tierra de indios, tierra de blancos, tierra de mestizos, tierra de Chocó ahí encima. Eso es lo que yo llevo adentro, y eso es el país que yo relato, y lo llevo y lo he metido en las letras, pase lo que pase. Posiblemente sea un desastre. Vamos a ver, bueno, usted. Precisamente había escogido el libro de
diferente a estas historias, porque usted recoge relatos que usted ha conocido, que usted ha vivido. Algo que me gusta mucho que dice a veces el doctor Emilio Alberto, que he escuchado decir varias veces, es que las historias están ahí. Las historias están en todas partes. Uno como escritor tiene que ser oyente. Escucharlas, cogerlas y transformarlas. Un periodista coge las historias y saca una crónica, saca un reportaje. Un escritor coge esas historias y debe sacar un mundo, un universo, creo yo. Bueno, por aquí escogí el comienzo del primer cuento que nos manda el doctor Carlos Alberto. La droga salvadora. Voy a leer desde el comienzo. Todos mis compañeros decían que yo era un lambón, que solo me quedaba a hacer turnos en la noche con el fin de que mis profesores me pusieran una mejor calificación que los demás. Claro que eso estaba en mis planes, aunque bien en el fondo. ¿A quién no le gustaba sacar una nota destacada al final del semestre? Pero lo que me interesaba era aprovechar al máximo la rotación por el servicio de urgencia del Instituto de los Seguros Sociales. Aunque no era obligatorio hacerlo, el coordinador de prácticas había hecho la sugerencia de hacer algunos turnos nocturnos en el servicio para que el futuro médico se vaya empapando de la vida nocturna en la clínica. Y yo estaba convencido en ese entonces, como no estoy ahora, de que el arte de la medicina no se aprende en los libros, sino en la práctica legal. Corría el año 1986 y yo me encontraba en el sexto semestre de medicina. Mi tutor, el que no mencionaré su nombre, era apodado por sus compañeros como Padre Mío. Aunque no era un hombre de vastos conocimientos en cuanto a medicina interna o farmacología, era un excelente médico en el área de la traumatología y la ortopedia. Nunca lo vi amilanarse ante un paciente que presentara las heridas más espeluznantes y siempre lo vi actuar acertadamente, con aplomo y seguridad para proporcionar la ayuda inicial, aun cuando muchos médicos, compañeros suyos, incluso especialistas en las diferentes ramas de la medicina, palidecían y titubeaban. Del doctor Padre Mío aprendí a reducir luxaciones y fracturas mucho antes de que llegara el semestre de ortopedia. Aprendí a hacer muchos procedimientos que en la actualidad son prerrogativa de médicos especialistas. También aprendí que existen casos que parecen urgencias vitales y que muchas veces son manifestaciones somáticas de personas con dificultades familiares, sociales o económicas y que reaccionan ante estas con síntomas similares a los de las enfermedades graves. Y aprendí sobre todo a hacer frente a las situaciones más angustiantes con la inteligencia y cabeza. Bueno, cuando sigue, el tiempo no nos da para tanto, está muy bueno, pero no nos da para tanto, ojalá. Bueno, ahí está, tenemos las historias a la mano. Es difícil hablar de lo que uno no ha vivido. Cuando uno habla de lo que uno no ha vivido, suele saber diciendo disparates. Es más inteligente hablar de lo que uno sí ha vivido. Bueno, eso pasó de verdad. Eso pasó de verdad. Un lugar escribió el cuento y es un paciente que en una crisis de ansiedad, drogado, creía que tenía un infarto. Todos los sicarios de esa época, estamos hablando de la época de Pablo Escobar, llegaron desesperados, nos pusieron un arma y nos dijeron que lo teníamos que salvar. El compañero, el profesor, muy hábilmente nos hizo entrar a una sala y le dijo al muchacho, dijo ahí, no, déjelo ahí acostado y ahorita cuando se muera le sacamos los órganos. ¿Se imaginan la pelotera de ese muchacho apenas escuchó eso? Eso es tan solo una de las historias, esto es una anécdota real, pero lo que decía Juan Andrés ahorita, las historias están ahí, las historias hay que contarlas. Oscar Wilde tenía el mejor consejo para un escritor. Decía, para ser escritor se necesitan dos cosas: tener algo que decir y decirlo. Y entonces, todos los que están aquí son escritores en potencia. Todas las personas pueden contar lo que les pasó en el bus, lo que les pasó cuando eran niños, la historia que le contaban la mamá, como en el caso del maestro. Todos somos escritores y todos tenemos esa posibilidad. Entonces esa es la invitación. Cuenten lo que les pasa. Pues, ¿qué importa que solamente lo lean 5 personas? Son 5 personas que van a meterse en los pensamientos de ustedes. Y eso es una cosa mágica. Yo puedo pensar, puedo saber lo que pensaba Aristóteles, puedo saber lo que pensaba Cervantes, porque hay un libro que tiene los pensamientos de esa persona y puedo entender cómo pensaba.
Entonces eso es lo bonito de este cuento de contar historias. Contemos lo que nos pasa. Bueno, excelente consejo. Bueno, me tomé la libertad de escoger algunos fragmentos de algunos de los cuentos. Quisiera poder leer un fragmento de cada uno, pero el tiempo no nos da. Voy a leer un pedacito vamos a empezar con Julio César Gaviria. Su cuento se llama Era la luz. Era la luz. Y por aquí voy a leer un pedacito de ese cuento. Y entonces Pablo Parce, ¿qué somos? ¿Y qué de la familia? ¿Y qué de las cuchas? Bueno, esto solo cabe para vos, porque para mí, ¿cuál cucha ni cuál familia? En el campo hace ya varios años a mis cuchos la violencia se los llevó del todo. ¿Y en esa ciudad qué? ¿Qué hay para nosotros? ¿En dónde camellar? Porque luego, con algún favor, nos recomiendan y en la entrevista, ¿y usted qué sabe? ¿No estudió? No, lo siento, joven. Ah, ¿estudió? Entonces, diga, ¿qué más sabe? Y yo, sí, que sí, señor, que soy Mauricio, y que Mavicho me dicen los amigos sin problema, y que a lo bien, que estoy para colaborar y aprender. Señor, que soy sin pereza y muy activo para todo lo que me pongan, y que ya no tomo ritalina, y que también monto skate, señor, sí, señor, y en bici, descuelgo por la carretera al mar y por las palmas. Y ese cucho, ¿cómo? ¿Y eso aquí? ¿Para qué me sirve? Mejor regálese al ejército. Ahí va ganando 2 años libre de dormida y comida y vuelve con libreta militar de primera, porque usted aún no la tiene, pues sí. No. No, joven, no lo puedo emplear. Bueno, sigue por aquí en este. Me gusta mucho. Bueno, todos los compañeros del taller, todos tienen alguna cosa que gusta. Para Julio. Un estilo muy bien definido, que a todos en el taller nos gusta mucho, y bueno, los invito pues, a que den una de esos cuentos tan geniales. Y hablando de genialidad, Irene Vallejo, por allá en el infinito, en un consultar una cosa que yo no había caído en cuenta, y es que uno encuentra que hay genialidad innata para un montón de cosas, menos para la literatura. O sea, hay niños genios de la tele, de niños genios de la música, niños genios de lo que usted quiera, pero no de la literatura. Curioso eso, y de la escritura. O sea, tan difícil es el arte de la escritura. ¿Ustedes qué piensan? Es que el arte debe genios de 5 años y de música, en casi todas las artes, pero ya cuando se enfrenta un escultor a una piedra con un martillo y un cincel, la cosa es seria. Y la escritura tiene un problema, que es el dominio de la oralidad y el dominio de la escritura. Mi madre lo cautivaba uno con la oralidad. Nos quedábamos todos en silencio y cautivos de esa cherezada, pero no tenía no escribía, incluso la ortografía no era muy buena, se la sabía de memoria. Saorí, Zacatecas, Aranda, Suelo, Soco, San Juan, Luis Zapata. Decía, mamá, escriba o escriba tal cosa. No, lo escribía con ese, totalmente diferente. Entonces, escribir es una tarea muy difícil. Si uno no tiene nada en la cabeza, no puede escribir, no puede enfrentarse. Y además, que es que la palabra escrita no es lo mismo que la palabra oral. Y esas dos conjunciones son muy distintas y no son fáciles, es un poco muy difícil de avanzar. Además, ¿dónde está la originalidad? ¿Dónde están las ganas, el oficio,
Mientras uno aprende eso, le dan los 50 y los 60 y los 70 años y duda uno. Muy pocos escritores están en esa tónica. O así quieres a tuta servis, partenicatez que perdimami. Así empiezan las iluminaciones de Arthur Rimbaud. Ya uno está cogido. Nadie lo vio descender en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumergirse en el fango sagrado. Así empiezan las ruinas circulares de Borges. Ya uno está ahí metido. Ya alumbre usted que tiene alumbre sobre la podredumbre. Y uno dice, aquí hay un escritor, qué manejo del lenguaje, sin nada. Pues eso, y ese tejido, eso es un tejido y muy absorbente. Cuando cae el vicio, cuando caes en el vicio del alcohol y en el vicio de la palabra y la escritura, qué vicioso se vuelve uno. Bueno, aquí está. Teniendo la venia del profesor Macías, del maestro Javier, yo quiero inferir, yo creo que escribir es muy fácil. Ser buen escritor es difícil, pero escribir es muy fácil. Todos somos capaces de hablar con alguien y de contarle lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos. El problema de escribir, cuando uno se enfrenta a un papel, es que quiere escribir como García Márquez, como Luis Fernando Macías, como Javier Echeverri. Y ahí es la parte dura. Pero escribir es muy fácil. Porque escribir es pensar con orden. Cualquiera de ustedes que haya tenido una pelea con alguien, después se queda pensando y dice, le debía haber dicho esto. Yo le debía haber respondido esto otro. Esa es la ventaja de escribir, que yo puedo coger un texto, puedo contar lo que me pasó esta mañana al coger el bus y puedo darle la vuelta todas las veces que quiera hasta que las frases queden perfectas, hasta que quede gramaticalmente correcto, hasta que la idea que yo tenía en la cabeza pueda ser entendida por cualquier otra persona de la forma que yo lo pensé. Entonces yo creo que escribir es muy fácil. Eso sí, perfeccionar requiere esfuerzo. Y mucho de lo que uno ve con los compañeros, con los talleres, es que la gente quiere escribir como García Márquez, quiere escribir como Cervantes, quiere escribir como los grandes escritores, como el profesor Macías, como Javier Echeverri. Venga, señor, si usted no habla así, no se ponga a usar palabras que usted no conoce bien, porque no le van a entender. Va a usar más palabras. Utilice el lenguaje que usted tiene. Y en la medida que usted empieza, va adquiriendo formas mejores de decir las cosas. Y esa es la invitación inclusive para todos ustedes. Tenemos maestros que nos enseñan eso. Yo tengo la fortuna de estar varios años con el profesor Fernando Macías. Tengo la fortuna de tener grandes maestros que son mis compañeros de taller, de los que les aprendo todos los días, a pesar de que dicen que yo soy profe, yo les aprendo todos los días. Tenemos maestros como Cervantes, tenemos maestros como García Márquez, tenemos maestros como Rimbaud, tenemos maestros como Molière, que ahí están. Simplemente cojámonos, empecemos a leer, empecemos a tratar de buscar cómo hicieron esas personas maravillosas para darse a entender y sigamos el camino. No es tan difícil, diría yo, con el perdón de lo que acaba de decir el maestro, pero no es tan difícil. Posiblemente no vamos a lograr un Nobel, pero si ya logramos que alguien más nos entienda y que alguien más le diga a uno cuándo está el próximo cuento, cuándo está la primera novela, démonos por bien sabidos que ya hemos hecho una cosa grandiosa. Gracias, maestro. Bueno, vamos a leernos aquí otro fragmento.
amigo. Este es de Sonia Ilse García y el cuento se llama El lápiz labial de mamá. Vale, leerles un pedacito. Bueno, por allí viene Sonia. Bueno, aquí el personaje es una niña que se llama Maú, no voy a decir nada más. Y ella es la que está haciendo cositas aquí. Entonces Maú ya iba a meter el dedo en la sombra de color verde esmeralda, cuando un labial en forma de cisne atrajo su atención. Y renunciando a su propósito de maquillar los párpados, lo cogió. Con el dedo índice repasó las alas del ave. Al acariciar el cuello estilizado de abajo hacia arriba, la tapa cayó. Entonces un delicioso olor a fresa entró por su nariz y le inundó los pulmones. Con la boca hecha agua, miró a la sonriente bailarina y acercándose el labial, exclamó: ¡Ico! Sin poder contener la felicidad que le causaba el estar allí, sentada desde el trono de su madre, acercó a la bailarina para besarla, pero sus ojos chispearon y se detuvo en seco. Acercó la base del cisne que aún conservaba en la mano y la giró. Una barra de labial rojo brillante salió. Entonces lo aproximó a la boca y abrió los labios como lo solía hacer su madre cuando se maquillaba. ¿Cómo se la mujer? Bueno, así como, pero no sé. Un olor dulzón de fresa le aguó la boca. De golpe tragó la saliva que en cuestión de segundos le inundó la boca. Llevó la ara para untar en sus labios, pero un deseo devorador le invadió y terminó dándole un pequeño mordisco. Se miró en el espejo y vio que en el centro de sus finos labios le había quedado una mancha roja que le daba un aire de Marilena. Sonrió divertida y advirtió que tenía los dientes rojos. Entonces pasó sobre ellos la lengua y un sabor graso le invadió la boca. Degustó contrariada ese extraño sabor. Bueno, el cuento sigue. Un aplauso para Sonia. Muy bonito cuento. Los otros dos son de un estilo completamente distinto. Sonia es muy versátil. Léanlos, por favor. Te cuento, Sonia, que estás por aquí. Le leí ese cuento a mis estudiantes de séptimo, felices. Les encantó el cuento. Al final les conté quién era Mau. Quién era Mau, pero y les gustó mucho, les disfrutaron mucho. Muy lindo cuento. Bueno, pasan estas cosas. Mire, ahorita que hablaban de Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla no habría sido conocido si no hubiera sido publicado en una antología. Él mismo lo cuenta, allá en el prólogo de sus cuentos, que cuando estaba en el taller con Carlos R. Restrepo, le publicaron sin que él supiera, cogieron los cuentos de todo el taller y los publicó Carlos R. Restrepo sin decirle a nadie. Cambió las políticas porque en ese taller no se podía publicar. Y así fue como se da a conocer con Simón y el Mago, fue su primer cuento publicado. ¿No? Salió en una antología, entonces por eso no lo conocíamos. Bueno, pero aparte de esas anécdotas, ¿ustedes qué piensan de las antologías? Las miscelarias, como las llamaba Tomás Carrasquilla. Antos Flor, dos tratados de flores, de qué tipo de flores. Pero las antologías son abrebocas, porque no hay una diferencia, yo no la veo, entre ser poeta o cometer poesía o escribir. No hay línea delgada, no se puede trazar. Pero las antologías son en cierta medida, son esas voces poéticas, esas recopilaciones que hacemos de lo que es la palabra perdida, esas flores que se secaron entre los libros con un acento distinto. La poética es de varias maneras, evocativa, y sigue los ritmos de los tiempos. Hoy la poética dejó esas rimbombancias y se pegó más a lo que es la escritura más real. El piso ha tomado un piso muy real. Escribir poesía no es fácil, como escribir literatura
tampoco es fácil en el sentido de que son muy exigentes. Esa es mi diferencia. Bueno. Muchas gracias. La pregunta de, para mí, ¿qué es la antología? Si es importante, yo creo que es fundamental. Por un lado, existen grandes antologías. Si uno coge, por ejemplo, a Borges y Bioy Casares, hacen una antología de cuento fantástico, impresionante. Hay antologías por temas, hay antologías que nos muestran una colección de autores muy importantes. Pues estas antologías, precisamente las locales, yo creo que son todavía más importantes, porque esto permite al escritor que no tiene forma todavía, que no tiene una obra muy grande, de darse a conocer. Permite también estar con otros grupos de escritores y poder darse a conocer sus obras. Por decir algo, aquí tenemos obras del profesor Fernando Macías, de Memo Ángel, de Emilio Restrepo, que son muy conocidos en el medio. Y posiblemente mucha gente coge el libro y dice, voy a leer el texto del profesor Fernando Macías, voy a leer el texto de Emilio Restrepo o de Memo Ángel. Pero pronto por allá se encuentra un autor, una autora, de la que nunca ha oído mencionar, y lo lee. Y con seguridad que va a ir a buscar quién es esa persona, y va a querer saber si esa persona tiene más textos. Y posiblemente la próxima vez va a decir, venga, ¿tiene libros de este autor o de este autor? Y lo van a mirar raro en la biblioteca, en la librería, y le van a decir, nadie lo conoce. Pero posiblemente, y si seguimos con este esfuerzo, algún día esa persona va a poder tener su librito completo. Entonces a mí me parece importantísimo eso. Es una mezcla, esta colección es bellísima por eso. Ya llevamos 4 volúmenes y es gente que apenas está empezando, gente que tiene mucha experiencia, y donde si uno no pudiera los autores, posiblemente uno dice, hombre, qué escritor tan teso que escribió sus 20 cuentos de sus 40 cuentos. Y a lo mejor no, a lo mejor es que está uno codeándose con los mejores en un librito de estos, y uno puede sacar pecho y dice, estoy con fulanito, y mi próximo proyecto va a ser mi propio libro. Entonces, no, yo creo que esto hay que apoyarlo, es para darle agradecimientos a Edgar Delgado, a Alina, que han hecho esfuerzos para que la gente pueda llegar a este tipo de trabajos. Para mí son fundamentales. Hay las antologías que es porque grandes editores escogen a los principales exponentes de un tema, y hay antologías como esta, que es para ayudar a estos escritores, que son magníficos escritores, a darse a conocer. Y en ambos casos, las antologías son maravillosas. Tiene que parar porque me hablo mucho. Bueno, Muy bien. Ahora, este siguiente fragmento es del cuento El viaje de Lilia María Ortiz. Vamos a leer un pedacito. Pipe escuchaba maravillado a Nando. Había viajado por todo el mundo, conocido personajes importantes, tuvo una vida de lujos y todo porque sus zapatos tenían poderes. ¿Poderes? Ah, hombre, no sea mentiroso. Usted debe ser uno de esos vagabundos que andan por ahí echando cuentos a todo el que ve. Como decía mi madrecita santa, que en paz descanse, ver para creer. Una vez terminó de hablar, Nando desapareció. Sobresaltado, Pipe estregó sus ojos. No sabía si estaba alucinando o el cansancio lo estaba volviendo loco. Sintió que el timón del camión se movía para un lado y para el otro, mientras él tenía las manos levantadas y no las podía bajar. Su pelo se deslizaba y entonces empezó a gritar: yo no tengo tiempo para estas bobadas, hombre. Si de verdad existís, apareció otra vez, pero despacito, para que no me vaya a dar un patatús y que nos quedemos en el cementerio los dos. Dichas estas palabras, sintió que retomaba el control del timón. Y mientras tanto, escuchaba la risa de Nando que se había materializado poco a poco. Pipe se santiguaba frenéticamente y no dejaba de hablar como loco. Dios mío, por Dios, me mandaste Santiago en persona y Ave María pues. Divertido por la reacción del conductor,
Nando se sentó a su lado y le propuso que parara para que pudiera calmarse. No había terminado la propuesta cuando el camión ya había detenido su marcha. Pipe con afán abrió la cajuela y extrajo una pequeña botella con el nombre de Contra, marcado en su etiqueta. Bueno, ahí está el pedacito. Y pues tiene también un estilo muy personal, muy ella, muy dulce, muy como es ella, que nos encanta a todos también en el taller. Bueno, para algunos de nosotros, incluido este servidor, estamos hablando de cosas mágicas. Al ser la primera vez que publicamos en un formato, por lo menos para mí, es la primera vez que publico en formato impreso, he publicado mucho otras cosas, pero en formato digital. ¿Por qué será que sigue teniendo valor o magia? ¿Por qué no el formato físico en los libros? Yo pienso que la historia del papel es muy vieja, desde los papiros del libro y esos primeros engendros de papel, esos engendros, la escritura ha ido haciendo el libro, y en esos monumentos de los monjes medievales que tradujeron los filósofos griegos y que le interpolaron cuando les interpolaron de su propia infundia. Eso es muy claro. El libro también nos dice por qué es tan difícil escribir. La carrera del cine es ya. Entonces se hizo en un siglo y ya nos rebasó como séptimo arte o lo que llaman. Pero la historia del papel, cuando Homero contaba sus poemas, Homero en griego quiere decir ciego y no sabemos si existió. Cuando él recitaba por los pueblos la Ilíada y la Odisea, había que llevarla al papel. ¿Cómo? No se había inventado el papel, pero ahí empieza la historia del libro, hasta que el señor Gutenberg ahora llevó la Biblia al papel. Esa Biblia que escribió Martín Lutero y que tradujo del griego, y que luego, con esa traducción, fundó el idioma alemán, como Cervantes fundó el nuestro, como todos los otros grandes escritores. La Divina Comedia funda el italiano. Todo el libro viene a ser un fundamento. No es fácil llegar al libro, pero bienvenido. Y yo no sé si lo vamos a enterrar. Yo creo que no. El libro tendrá una particularidad que, en vez de pensar que vamos a enterrar el libro nos va a enterrar a nosotros. De acuerdo con el maestro, yo quisiera robarme un poquito la idea de Eugenio Vallejo, de que el libro es un invento grandioso, que los buenos inventos no pasan de moda. Llevamos caminando muchos años y podríamos hacerlo acostados, pero ya tenemos el invento de caminar con los pies, y es un invento que funciona y funciona muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a caminar acostados? Llevamos millones de años comiendo por la boca, también podríamos meter los alimentos por la nariz, pero si nos funciona lo vamos por la boca, ¿para qué lo vamos a cambiar? Por eso el libro no va a perecer, porque el libro es un gran invento, es un invento fácil de entender, fácil de usar, no requiere mucha inteligencia para uno usar un libro. Es igual que una cuchara, es igual que una pala, es igual que unas escaleras. Son inventos
que a través de los años nadie ha podido mejorar porque son muy buenos inventos. Recientemente tenemos libros que funcionan con la electricidad con luz, la tablet. Pero hay una cosa, cuando yo leo en una tablet, en un formato electrónico, pierdo una cosa importante, y es que cuando yo cojo un libro, estoy usando mis ojos, mi cuello, mis brazos, mis manos y a veces hasta mi lengua. Y tengo que una imagen espacial de dónde estoy leyendo. Cuando ustedes cogen un libro y quieren buscar un fragmento, saben más o menos en qué parte del libro, en qué sección, si estaba a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. Y cuando ustedes están leyendo un libro y van en la mitad y en ese momento están en un parque, casi que con seguridad asocian esa mitad del libro con esa parte donde lo leyeron, porque estamos usando varios segmentos del cerebro. Eso lo sabemos ya por la neurología, las neurociencias. Entonces, cuando usamos varias secciones del cerebro, no solamente una que es en una tablet donde no tengo que hacer nada más, sino que estoy usando varios segmentos del cuerpo, usando varias partes cerebrales, ese aprendizaje es mayor. Está demostrado que uno aprende mejor leyendo en un libro que en una tablet, que en un libro electrónico, porque usted sabe cuánto le falta, sabe en qué parte del libro está y tiene un mapa mental de en qué momento de la historia está o en qué parte del segmento, en qué parte del capítulo está de lo que va aprendiendo. Entonces, por eso, este librito no va a pasar de moda, y como dice el maestro, no va a enterrar, porque es un invento tan bien hecho como caminar de pies, o como dormir acostados, o como usar la cuchara para comer una sopa. Son inventos bien hechos, bien pensados y que nos van a acompañar. Excelente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a leer otro fragmentico aquí de Gabriel Eligio Torres, cuento que se llama El precio de un amor. Escuchen este comienzo. La última vez que los vieron bailando animadamente entre los pasajeros y tripulantes del buque La Santísima Trinidad, Andrés de Madariaga Román y Oriana Martínez Aparicio y Martínez se encontraban en una edad calculada entre 100 y 105 años. Habían nacido en Cartagena de Indias, casi a la misma hora del mismo día, pero en circunstancias diferentes. Crecieron juntos en la hacienda de la familia Madariaga Román, ubicada en la isla de La Manga, cuando la esclavitud apenas comenzaba a ser cosa del pasado. Andrés III era bisnieto de don Andrés de Madariaga y Morales, primer conde de Testagua, quien amasó una fortuna a pulso de látigo y sangre de esclavo en los tiempos de la conquista. Sin embargo, esa fortuna quedaría desperdigada a lo largo de 2 siglos de vidas marcadas por excentricidades y desafueros. Decían que el segundo conde de Testagua se hizo construir una estatua de tamaño natural con el oro de un cabrón que había encontrado en una de sus excavaciones clandestinas en el Cerro de la Popa, y moldeó una vasililla con el oro restante, apoyado en el argumento que el oro solo servía para defecarse en la vida. De esa fortuna de leyenda, Andrés III solo alcanzó a recibir unas pocas hectáreas de tierras en Galeanzamba y una vieja naviera venida a menos con un par de barcos destartalados que más tardaban en repararlos que surcando el océano, y que Fernando, su padre, continuó atesorando hasta donde le fue posible. Mantenía una comunidad de africanos libres, cuyos ancestros habían llegado al Nuevo Mundo traídos por el primer conde de Testagua, y cuando se abolió la esclavitud, se quedaron sirviéndole más que por costumbre, por no saber qué hacer con la libertad. Ahí está el comienzo de este cuento. Bueno, ahora nos decían que el libro es un invento muy bueno y posiblemente no desaparezca. Pero una cosa que sí que ha cambiado es la tradición de narrar cuentos
la moralidad es algo que ya ha desaparecido mucho. ¿Cuál es el valor del cuento? Porque estamos hablando de cuentos, en una época de la humanidad en la que la narrativa oral está prácticamente desaparecida. Bueno, yo pienso que el cuento no tiene como tiene un fin. O sea que el cuento lo que sucede es que se ha diversificado y se ha un poco momificado. ¿En qué sentido? Yo recojo los dichos de los buceteros, de las plazas de mercado, de los lugares más andrajosos de la ciudad, que es donde el escritor debe ir a calibrar la sociedad donde vive. Porque un escritor no tiene un escritor debe haber pasado por todos los raseros y dibujarse y desdibujarse. Yo he recorrido Chocó desde Panamá hasta la desembocadura del San Juan para poder escribir una noveleta chocuana. Y es allí, entre esos cocedores de redes, y es allí, en esa playa olímpica, en el encuentro con esos emberas, donde verdaderamente uno se hace escritor de largo aliento. Escribir, uno empieza, ¿cómo se maravilla? Nosotros teníamos una tradición del cuento verde que afortunadamente pasó. Teníamos otra tradición de tomarnos los traguitos en las verbenas. Afortunadamente eso también no tuvo asidero, porque ahí es donde se contamina el objetivo de acompañar el licor y el objetivo del relato que queda. ¿Por qué? Porque la palabra, el encuentro de la palabra en las verbenas tiene chispa, y ahí el alcohol despierta la sangre, y ahí es cuando un Edgar Allan Poe aflora en su Gato Negro o en su... Eso también tiene ya una fuerza. El alcohol y la sangre producen un Poe, pero también hay escritores que están ya ajenos al alcohol, pero la droga y el opio ha producido las flores del mal. Y toda la droga no es maldita, eso es, no, ni es satánica. Es un acompañamiento que ha hecho a la civilización de todos los tiempos. El opio nos ha acompañado a Berlín, era opiómano. En fin, todos ellos tuvieron un engendro y un despertar de su propio demonio en ese acompañamiento con la droga. No quiero decir más. Muchas gracias, maestro. Yo entiendo un poquito de lo que dice Juan Andrés, de que la tradición floral se está perdiendo. Esta noche cuando lleguen a la casa, alguien le va a preguntar cómo le fue. Y ustedes van a contar, me aburrí, me gustó,
fulanito se lució, fulanita se lució, Kashmir Mouse. La tradición oral, el contar historias es una necesidad innata del ser humano, que de pronto no tiene los mismos elementos de cuando nos reuníamos de niños a contar historias de espantos en ese momento, pero posiblemente usted pasa por el baño de un centro comercial y están las mujeres contando sus historias. Usted se para, yo que soy médico, me paro en el cafetín de los médicos y son contando anécdotas del paciente que se equivocó de bata. Usted se pone en las salas de profesores, aquí hay varios profesores, se empiezan a contar la historia del niño que hizo tal cosa o que hizo tal otra. Esa es narración cívica y eso es lo que nos hace humanos. Y esas narraciones nunca faltan, nunca sobra, perdón. Siempre va a haber alguien que quiere contar algo, siempre, porque es que eso es una necesidad del ser humano. Ningún perro va a contar que hace 3 días se le olvidó darle la comida, posiblemente no lo va a contar a nadie. Se le pasó, después de que le dan la comida por la noche, ya se le olvidó, y cuando sale con otros perros no le va a contar, hace 3 días el dueño mío se le olvidó servirme la comida. Y hermano, yo con un filo y esperaba y miraba la hora y el dueño nada que aparecía. No, los perros no hacen eso, nosotros los humanos sí. Nosotros los humanos contamos cómo nos fue en el bus, cómo nos fue en el metro, la señora que recostó encima de mí, contamos cómo se nos perdió 5.000 pesos y con eso iba a pagar tal cosa, o el mentero que me dio una vuelta de más. Nosotros somos contadores de historias, siempre. Lo que tenemos que hacer es cultivar la mejor forma de contar las historias, y de eso depende que tengamos un buen lenguaje, que usemos las palabras correctas para decir lo que necesitamos decir y que ojalá las escribamos para que alguien más sepa lo que nos pasó ese día que nos subimos al metro y que me tocó cargar a una señora muy robusta porque la señora estaba en el celular y se acostó encima de mí. Esa historia, si usted no la cuenta y no la escribe, posiblemente nadie se va a dar cuenta. Pero si usted la escribe algún día, algún nieto va a decir, abuelita, qué historias tan graciosas. Y eso es lo que queremos, y es que fomentar eso, que las historias se cuenten. Todos tenemos 7.000 millones de personas en el mundo y todos tienen algo para contar. Todos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, un aplauso de nuevo para los panelistas. Ya se nos está acabando el tiempo. En estos 10 minutos que nos quedan, quisiéramos escucharlos a ustedes. Quisiéramos invitarle a darle el micrófono y la palabra a los autores que quieran compartirnos su experiencia en la elaboración de esta antología, su experiencia en la creación de cuentos, lo que nos quieran contar. Tienen el micrófono abierto, pueden acercarse. Buenas, como se ve, qué alegría estar aquí. Me alegro mucho que estén acá con nosotros y ver que uno cuenta con los amigos, con la familia, con los nuevos amigos del taller. Realmente, pues apenas hoy estoy aterrizando que escribir un libro. Fue algo que siempre quise hacer desde que era niña y hoy está plasmado en esta antología. Crean lo que dicen ellos, que hay que contar lo que a uno le pasa, van a ver que muchas de las historias son eso, lo que a uno le ha pasado, o lo que ha visto, o lo que le han contado. Hagan la tarea de sentarse a escribir, los invito a que lo hagan, y este sueño se hizo realidad gracias a la editorial y al apoyo de mucha gente que le dice a uno, hágale que usted puede, hágale, a alguien le gustarán sus historias. Entonces es mejor que no se queden en el pensamiento de uno, sino que uno las comparta con la humanidad, porque esto lo puede leer más adelante quién sabe quién. Muchas personas pueden hacer uso de los libros que poesía. Y es un honor estar con unos escritores tan importantes como los que tienen la antología, aquí debutando en estas artes. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bien, a ver, ¿quién más?
más chévere compartir acá. Si usted no pongo el dedo ahí donde caiga, que salga. Es como ha sido en el colegio. Y algo así, que coma la sal y hago la pregunta ya que va ropa. Bueno, claro, ya que tengo el micrófono, yo sí que quiero llevar los autógrafos de todos ustedes, así que no se me vayan a volar. Bueno, haber participado en esta antología, pues es una experiencia muy interesante. La primera vez que yo lo cuento, he hecho otras cosas muy diferentes, más de mi carrera. Y bueno, yo creo que uno no se puede, puede que yo haya escogido la literatura como una afición, como un pasatiempos, pues, al final de cuentas yo soy mi profesión porque esa era mi vicio, leer, pero de ahí escribir y pulirse, uno necesita escuchar a otros, uno se pule, uno se perfecciona cuando escucha a otros y se deja corregir de otros. Por eso me parece tan importante estos talleres tan invitadísimos, talleres de creación de libros para pensar. Y bueno, experiencias interesantísimas, esperemos que vengan más cosas más adelante. Y bueno, muchas gracias también por permitirme estar en esta antología. Bueno, a ver, ¿qué más? Ustedes verán, hombre, le doy pues. Hola, buenas tardes. Primero de todo, quiero darle gracias a mis queridos editores que tanto quiero. He cogido mucho cariño en la editorial. La conocí el año pasado en los libros de filosofía, en un super afán que tenía con un evento en Bogotá y eso me salvó la vida con este tratado de filosofía. Con respecto a esta antología, pues me da mucha alegría poder estar con todos los coautores con los que formamos este lindo libro. Para mí es nuevo escribir literatura en muchos aspectos, porque yo soy científico y escribo artículos, capítulos de libros científicos todo el día, me voy escribiendo desde hace 20 años. Entonces, en ese aspecto ya tengo mucha experiencia en el lado más de la literatura, de escribir cuentos cortos, de expresar ideas más desde lo fantástico. Soy un chico nuevo, digamos, en el barrio. Entonces me dio mucha gracia poder incluir estos libros que son parte de un pequeño libro que voy a lanzar de 7 cuentos. Puse 3 de ellos y tienen un toque también muy científico, entre comillas, pero al mismo tiempo yo busqué hacer eso porque había proyectos, digamos, de hacer libros muy largos y esos proyectos a uno se le van traspapelando. Entonces dije, no, quiero empezar a escribir cosas cortas que pueda acabar rápido en 3-4 horas y que tengan un toque muy Dani, y aquí quedaron 3 cosas plasmadas pues, de ahí. La experiencia mía ha sido muy linda, muy familiar. Lo que decía el profe también me encantó de que haya personas de distintos tipos de bagaje, de experiencia que se pueden apoyar entre ellos. Eso me pareció fantástico, me sigue ayudando mucho. Y les cuento una anécdota, pues más es una incidencia, una intimidad del científico. Porque uno como científico tiene que escribir cosas muy técnicas, tiene que llenar el estado del arte, leer un montón de libros, de artículos, escribir las hipótesis, el método que va a usar, dar conclusiones acertadas, por ejemplo, verificar reproducibilidad, falsabilidad. El estilo que uno empieza a coger de manera inconsciente es un tanto, puede llamarse tedioso. Entonces para mí es una especie de agua mental, agua creativa, poder escribir con otros paradigmas distintos. Y de hecho para mí es un reto muy bonito poder tener personajes, poderlo imaginar, entre comillas, lo que se me dé la gana y ponerlos a brincar, ponerlos a llorar, herirlos, matarlos, resucitarlos después. Esas son cosas que en el mundo científico no suceden, no tiene que ser de alguna manera cuadriculado, porque si no es así cuadriculado no le aceptan los artículos o las revistas o los libros en las editoriales científicas. Entonces la experiencia de escribir con esta libertad literaria, con esta libertad de gusto, de imágenes tan profunda, me ha transformado bastante. Entonces busco de manera muy regular, fuera de lo que hago a nivel pues, como técnico, llenar mi vida como de creatividad de vida y creando este tipo de historias. Y espero que en un futuro se puedan mezclar las dos muy bien, porque el mundo científico tiene mucho que decir. Y entonces también me parece hermoso poderlo decir dentro de un filtro como de cuentos que lo pueda leer todo el mundo. Porque volviendo un poquito a lo que dice el profe aquí, es un poquito paradójico lo siguiente. Yo me la paso todo el día escribiendo un artículo muy técnico
Llego por la noche a hablar con mi novia, con mi mamá, y el 99% de lo que hice no lo va a entender nadie, porque es mío, yo entiendo estudiándolo. Entonces a nosotros nos hace también es muy difícil poder compartir lo que hacemos. Eso es una cosa extraña, pues, como los físicos la logran mejorar con la divulgación científica, pero a veces para los matemáticos, los que hacemos ciencias cognitivas es muy complicado. Entonces, en este tipo de espacios y todo me ha encantado surgir y empezar como a escribir cada vez más cosas. Y les agradezco un montón y yo siento que la editorial para mí es una familia completa. Les agradezco todo lo que he aprendido. Muchas gracias, Dani. Yo quisiera, de pronto, no sé, del profesor Fernando Macías, que tienen experiencia escribiendo, que nos dieran sus conceptos sobre ese proceso. Gracias. No, se abstienen hoy. Bueno. ¿Hay alguien más que de pronto quiera dar sus palabras? Bueno, yo creo que no queda ya nada más excepto agradecer a la editorial, a Juan Andrés, al maestro Javier, que nos acompañaron acá. Las palabras de Edgar que no pueden faltar. Como director de la editorial. Espera, bien pueda. Bueno, nos sintetiza todo, gracias. Gracias y 7 años haciendo un caminar. Hoy nació el libro 164, un libro muy bueno. Se lo recomiendo, se llama Del lado de los otros. Y gracias por estar aquí. Rico ver el auditorio viendo y que cada vez seamos más los que le apostamos a apoyarnos, a acompañar ese trabajo tan bonito que se está haciendo. Y gracias a Lina por todo el trabajo que viene haciendo con la editorial, al doctor Carlos por la interacción literaria, y a cada uno de ustedes se aporta muchísimo para que la sociedad sea mejor con la ayuda de los libros. Muchas gracias. Bueno, feliz resto de tarde para todos. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para firmar los libros que quieran firmarlos, para adquirirlos, quienes los quieran adquirir. No sé en qué parte nos vamos a ubicar, aquí mismo. Vamos a hacerlo aquí mismo, todavía tenemos unos minuticos. Y bueno, muchas felicitaciones y que vengan muchos libros más.